Vacaciones todo el año junto a ti. Desde el Quisco y para todo el litoral central. Vacaciones FM. Violencia que estamos viviendo nos deja, ¿cierto?, muy al debe con el tema de salud mental. Catalina Manríquez, experta en la materia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, contenta de estar aquí, pero sí igual acontecida como de hablar de estas cosas. Pues si en el fondo igual a uno como que, por lo menos a mí que me dedico a la salud mental y particularmente en infancia y adolescencia, claro, me pasa un poco que se como que genera un grado de desazón de repente. Primero el saber que ocurren situaciones como esta, pero también saber que parece que se nos está volviendo un hábito tener que hablar de esto, ya como que tener que hablar de que la salud mental es un problema en nuestro país, que en el fondo la gente está validando las respuestas de violencia frente a cualquier circunstancia. Entonces como que me siento en el derecho de ejercer violencia hacia otros, claro, porque sí. Y por otro lado también esta idea de que hay un abandono también de la salud mental, que en el fondo puede generar estados tan críticos como lo que se mencionó en el Valle del Elqui. Yo creo que esas cosas son como, claro, me genera ese ruidito, ¿cachai? Sí, como... de hecho te invocábamos ayer o antes de ayer en la lectura de los titulares, cuando hablábamos de este ataque en el Valle del Elqui. Un ataque que no tiene pero ninguna razón, y siempre la defensa dice un brote psicótico, no se acuerda de nada. Entonces dijimos, tenemos que consultarle a Catalina como experta en el tema de qué es lo que pasa finalmente por la mente de una persona que ataca a alguien y que después dice un brote psicótico, no me acuerdo de nada. Y más allá, ese brote psicótico, porque brote me suena como a explosión, como me brotó algo, como que apareciera de la nada alguien que tiene una patología que no es trabajada, puede desatar de así un brote psicótico de asesinar a alguien. O sea, ya, yo creo que hay que analizarlo de distintas perspectivas, ¿ya? ¿Qué es un brote psicótico? Ya, es un episodio donde una persona pierde el juicio de realidad, ¿ya? Y se puede acompañar de repente de delirios. Entonces yo no sé, como que me construyo ideas de ciertas cosas que no son y alimento ese delirio con elementos del ambiente, ¿ya? Como que es algo interno, pero que se retroalimenta un poco con lo externo. Y también que puede, y que generalmente va acompañado también de alucinaciones, que pueden ser auditivas, que pueden ser visuales, y las más graves táctiles, ya como que yo sienta cosas también. Ahí se mete mucho el tema de los demonios, que el tema satánico y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, como que, yo no sé si se acuerdan, hace años atrás ese chiquillo que entró a una iglesia. A una iglesia, mató al cura. Sí, él tuvo o sea, él tenía un trastorno psiquiátrico severo, donde tenía, porque... dentro de los delirios, la psicosis no está tan exenta de la cultura, entonces también se alimenta de estos elementos. O sea, hay algo que se llama el delirio mesiánico, que un poco son estas personas, generalmente en la secta se ha visto mucho en la secta como religiosa y esas cosas líderes, que aparecen estos líderes que se creen enviados de Dios y todas esas cosas, que ahí ya cada uno tendrá su fe y podrá decir, no, yo creo que sí, es un enviado, no sé. Pero en el fondo se van alimentando estos elementos y pasa como lo que le ocurrió a ese chico hace años atrás, que en el fondo él vio o dentro de su delirio él tenía que ejercer esa violencia y todas esas cosas, porque muchas veces estos delirios se van alimentando por alucinaciones que van reafirmando este delirio, ¿ya? Entonces como voces que me dicen que lo haga y esas cosas. Yo no estoy tan al tanto y creo que no se ha corroborado si la situación del Valle del Elqui efectivamente es así, ¿ya? Ahora, generalmente un brote psicótico no es algo que emerja de un segundo a otro, ya es como que a mí me va pasando como persona que estoy puedo tener yo una psicosis de base como la esquizofrenia, entonces tengo un brote psicótico asociado a mi esquizofrenia, ¿ya? Que generalmente a esos pacientes no les pasa mucho que sea tan abrupto porque tienen una historia con la enfermedad o ellos o quienes lo rodean tienen una conciencia de la enfermedad distinta, se va acompañando. Una salvedad también que un brote psicótico no necesariamente llega a ese extremo de violencia, puede ser un brote psicótico distinto también. No, por eso, va a acompañar en definitiva lo que ocurra con la persona. Ya las pacientes con esquizofrenia, con un trastorno psicótico ya como con trayectoria, generalmente esto, el entorno, la familia o quienes lo acompañen, el equipo médico, no sé, están más
atentos a la prevención. Entonces, como que rara vez ocurre que les pase esto, a menos que estén viviendo en situación de calle, que pasa mucho con los pacientes de salud mental en nuestro país, ¿ya? Porque no tienen dónde estar. Sí. Esa es la verdad. Entonces, claro, en ese caso pasa eso. Pero también nos puede ocurrir que bajo ciertos estados mentales, como la depresión, como el trastorno bipolar, como el trastorno límite de la personalidad, que aparecen episodios psicóticos o brotes psicóticos producto de que se acrecienta nuestro estado de salud mental. Entonces, hay personas que pueden estar con una depresión y que pueden tener un episodio o un brote psicótico así como propiamente tal, ¿ya? Entonces, como que eso es momentáneo, pero tampoco aparece de un momento a otro. ¿Y cuáles son esas Generalmente las características? señales tienen que ver con estos delirios. En nuestra sociedad, por como tenemos una sociedad basada en el miedo, ¿ya? Ojo, que hemos alimentado a través de los medios de comunicación, a través de un montón de instancias, se ha alimentado esta conciencia del miedo. Entonces todos tenemos miedo, tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo del vecino, tenemos miedo de que mi hijo vayan al colegio, porque todos los chiquillos andan armados, según lo que muestran los medios de comunicación. Entonces, cuando tú alimentas una sociedad del miedo, es muy probable que las personas que están transitando estados de salud mental más aflictivos, ya como los que mencioné antes, desarrollen delirios asociados al miedo y se ponen un poco un delirio paranoico, ¿ya? Entonces hay muchas personas, miren, voy a poner un ejemplo como un poco burdo, pero por ejemplo las personas que se dedican a temas delictuales, ¿ya? No sé, pues en el mundo del narcotráfico, en el mundo así como del robo y esas cosas, suelen, como están siempre bajo persecución, suelen desarrollar delirios paranoicos. Entonces ven a todos como una amenaza, pues entonces tienden a tener respuestas de violencia mucho más acrecentadas, porque en el fondo todo es una amenaza. Entonces, cuando todo es una amenaza, yo me defiendo antes de. Entonces pasa mucho eso. Ya, cuando un estado de salud mental genera un brote psicótico, podría yo llegar a estar como súper alterado. Si yo he tenido un trastorno de salud mental anteriormente que implique impulsividad y que implique una falta de control de impulsos, lo que va a ocurrir es que yo podría convertirme en una amenaza para un otro, ¿ya? Claro, como no controlar el cuerpo. No controlar, no es que no se controle el así. cuerpo, ¿ya? Sino que mi cuerpo está al servicio de mi delirio. Entonces, si yo creo que el otro es una amenaza, mi cuerpo va a ir a atacarlo, porque en el fondo yo estoy convencido de que es una amenaza, ¿ya? Podría ocurrir una situación como lo que ocurrió en el Valle del Elqui, que no sabemos si es eso, pero pónganse ustedes que este chico haya identificado a esta persona como una amenaza por X motivo. Y en el fondo eso haya convertido en un ataque. Entonces puede ser un ataque premeditado incluso. Claro. O podría ser un ataque impulsivo de momento. Cata, porque finalmente el tema del brote psicótico, hay varias causas, ¿no? que lo pueden provocar. Pero una de ellas sería el uso de drogas, por ejemplo. Por ejemplo, hay muchas personas que... Y por eso, miren, yo con chiquillos que han consumido drogas siempre les digo que ellos tienen que saber muy bien cómo se encuentran en estados psicológicos y emocionales para consumir determinadas drogas. ¿Por qué? Porque en el fondo, bajo ciertas circunstancias, sobre todo drogas que son concebidas como más simples, como el alcohol, como la marihuana, en el fondo generan estados psicóticos. ¿Ya? Entonces ocurre mucho que bajo ciertas circunstancias pasa eso. Ya, como que en el fondo yo estoy en un estado emocional y psicológico que al consumir esta droga me genera un estado psicótico o un delirio, ¿ya? O un estado alucinógeno que en el fondo me hace responder con cierta violencia. Ya, yo conocí hace un tiempo, no tantos años, pero un chiquillo que, claro, estando ahí como carreteando con sus amigos, un joven, en el fondo él no sabía que le iba a pasar eso, pero consumió algunas drogas y le entró un delirio de que su amigo, que era su mejor amigo, era una amenaza, y buscó un arma y lo asesinó. Después, cuando él reaccionó, se fue a entregar él mismo a la policía y esas cosas, porque en el fondo ahí entendió lo que había hecho. Entonces, por eso, en el fondo, nosotros tenemos que entender que bajo ciertas circunstancias se va a ver más probable que ocurran determinadas situaciones. Lo que ocurre hoy día en la violencia escolar también tiene un poco esa lógica, ¿ya? Los chiquillos, cuando tú los entrevistas, quienes han participado en situaciones de violencia y esas cosas, cuando tú empiezas a escucharlo, es una especie de delirio de amenaza del otro por cosas
Que si uno está en un estado tranquilo, estable, te parecen absurdas, pero cuando tú estás en una sensación constante de amenaza y de que tienes que reafirmar poder y cosas por el estilo, entran en esta lógica y en el fondo la violencia que hoy día, y me van a perdonar, pero está validada a nivel transversal en nuestra sociedad como una forma válida de responder, porque nosotros vemos a nuestros políticos atacando con violencia situaciones, atacándose entre ellos, entonces son los dirigentes de nuestro país, entonces cuando uno los ve que están validando y reafirmando que la violencia es parte y que la podemos ocupar en determinadas circunstancias, entre comillas, en el fondo lo que estamos haciendo es habilitar a una sociedad para que las respuestas de violencia sean más frecuentes y con mayor intensidad. Y lo vemos, Cata, en el caso del carabinero. Hubo un caso de un chico que amenazó a una compañera, a un profesor, a un director. Interviene Carabineros y le hace una especie de llave de lucha libre, peligrosísima, lo tira al suelo. Y si tú veías los comentarios de la noticia, decía una medalla para el carabinero, así tienen que actuar, que aprendan estos mocosos a tratar, a respetar y bla, bla, bla. Yo creo que del 100% de las opiniones, no sé, 90% estaban a favor del uso de la violencia. Sí, sí, y mira, y hay que entender que la policía, los dispositivos de seguridad de nuestro país están preparados para ejercer una violencia controlada en determinadas circunstancias, ¿ya? Y por eso también ellos son sometidos a evaluación si hay una desproporcionalidad en la violencia, ¿ya? Entonces, cuando tú ves que la sociedad disfruta, porque una cosa es que tú quieras que el otro asuma consecuencias, y que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ya incluso un paciente psiquiátrico que ejerce una violencia con un daño tan significativo como asesinar a alguien, tiene que tener una consecuencia, porque en el fondo, si solo que tenga salud mental le decimos, ya, checklist, salud mental afectada, para afuera, lo que va a ocurrir es que nosotros estamos poniendo nuevamente en sociedad a alguien que que es un riesgo para nuestra sociedad. Entonces, las consecuencias siempre son importantes y son educativas. El problema es que nosotros en Chile tenemos concebidas las consecuencias como el ejercicio válido de la violencia. Entonces, nosotros en nuestro país, culturalmente, tenemos asociado a que bajo ciertas circunstancias la violencia es buena. Como el ojo por ojo. Controlar una situación de riesgo, o sea, no sé, ejercer cierta fuerza controlada para controlar una situación, no necesariamente tiene que estar abrazada por la violencia. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Uno puede controlar físicamente a otra persona, pacientes psiquiátricos, la gente lo hace todo el tiempo en las hospitalizaciones psiquiátricas. Muchos funcionarios de la salud saben cómo ejercer un control físico sin violentar al otro. Yo trabajo en una residencia, también nos pasa lo mismo. Bajo ciertas circunstancias tenemos que ejercer el control conductual, físico, emocional de lo que ocurre con los chicos, también, o sea, controlado. No puedo yo traspasar la línea y decir, no, es que en esta circunstancia yo puedo golpear al otro o levantarlo y azotarlo contra el suelo. No es necesario. Hay técnicas que nos permiten hacer eso distinto. De hecho, nosotros tenemos acá, por ejemplo, en la comuna el dispositivo, que se me olvida el nombre, pero que en el fondo tiene que ver con el neurodesarrollo, ya la casa del neurodesarrollo, que en el fondo ellos mismos le entregan técnicas a las familias para hacer una regulación y a lo mejor un control físico en casos de desregulación emocional de los chicos, para poder que no se conviertan en un riesgo para ellos o para los demás. Entonces, esas cosas existen y no son violencia. Por eso uno tiene que afinar el ojito y aprender a distinguir cuando estoy viendo una escena que es efectivamente un control, un apoyo o una necesidad de controlar una situación, y cuando en realidad estoy ejerciendo violencia, porque la violencia, para aplacar la violencia, lo que ocurre, sobre todo con pacientes psiquiátricos, si tú intentas controlar a través de la violencia, lo que va a ocurrir es que es como apagar un incendio con benzina, ¿ya? O sea, el paciente psiquiátrico puede desarrollar, por ejemplo, fuerza 3 veces mayor a su capacidad habitual cuando está en esa circunstancia, porque está en un estado de lucha y amenaza fuerte. Y todos sabemos que nosotros, cuando nos sentimos así, podemos hacer cosas extraordinarias. La adrenalina, ¿no? Podemos hacer cosas extraordinarias con nuestro cuerpo, con nuestra mente incluso. Superhumano. Entonces, nosotros tenemos que entender que la técnica, la habilitación especializada es súper importante. Ahora, eso tiene una falencia histórica en nuestro país, porque la salud mental no es prioridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo hemos
concebido que la violencia es la forma que tenemos para abordar ciertas circunstancias y no es así, ¿ya? Y ahí yo creo que tenemos una deuda histórica como país de cómo nosotros entendemos el bienestar, de qué sociedad queremos construir y de cómo en el fondo enfrentamos cada una de las situaciones a las que nos vemos enfrentadas. Yo pensaba en la situación de la micro. Yo fui estudiante embarazada en micro. Me sentí súper identificada porque a mí también me pidieron bajarme o no me querían cobrar escolar porque yo estaba embarazada. Teniendo yo todo habilitado para poder pagar el escolar, con el pase incluso en la mano, yo me recuerdo haber sido sometida a mucha humillación por ser una embarazada estudiante. Me imagino, porque yo estaba en la universidad, pero me imagino si eres escolar, con uniforme y además embarazada. Les doy por seguro que eso muchos adultos se sienten muy habilitados para humillar a una joven embarazada si es adolescente, solo por el hecho del juicio moral que eso implica. Entonces, cuando nosotros tenemos una sociedad que dice, no, pero bajo ciertas circunstancias sí se puede, erramos. Lo que nosotros tenemos que aprender es que las consecuencias, el enfrentar situaciones de riesgo, no necesariamente nos habilita a usar la violencia como estrategia, ¿ya? Sí. Y en realidad nunca debería habilitarnos para usar la violencia como estrategia. Y es tan importante dialogar sobre esto, porque yo creo que ya somos una sociedad en donde no vemos respuesta de las autoridades y muchas veces tomamos decisiones, no sé, la típica esta, ¿te acuerdas cuando agarraban a alguien y lo amarraban al poste? Y como la humillación, detención torturarlo, ciudadana. claro, y así un sinfín de cosas que finalmente van en desmedro de nuestro avance como sociedad, Sí, como yo esto de alguna justiciero. vez me acuerdo de una frase que no sé qué era, parece que era una caricatura, no sé si la dijo alguien, ya no me acuerdo, pero una frase que salía como que un niño le preguntaba al papá, ¿por qué no debería haber pena de muerte si la gente como que asesina o no sé qué y la cuestión? Entonces, ¿por qué la gente que hacía cosas malas no podía ser condenada a muerte? Entonces el papá le decía, porque, pucha, ¿qué pasa si en el fondo vamos matando a todos los que hacen cosas malas? ¿En qué nos convertimos nosotros? Es lo mismo. En lo mismo. Somos asesinos también. Entonces, cuando nosotros traspasamos la línea y decidimos ocupar la violencia para enfrentar la violencia, que yo no estoy diciendo que uno no se tenga que defender en un estado extremo, que no tenga que defenderse si su vida está en riesgo. Y ni ayudar al vecino ni si ayudar lo está al pasando otro. mal. O sea, todos tenemos que hacer eso. Pero cuando ya atrapamos al ladrón, pero después decimos, oye, ¿por qué no le sacamos la ropa? Ay, ¿por qué no lo pegamos con scotch Y lo grabamos, a un poste? Sí. ¿Por qué no le, no sé si se acuerdan, hace años atrás un sujeto que unos chicos entraron a robar a su casa, él los pilló y él tenía como una especie de katana Sí. y les cortó las orejas? Entonces, O el hombre Cata sí. que salió persiguiendo y secuestró prácticamente a los niños que jugaban al ring raja. Claro, entonces como que en el fondo yo tengo que ser capaz como ser humano de revisarme y decir, ¿cuándo traspasé la línea? ¿Cuándo esto dejó de ser un defenderme y se convirtió en un placer de humillar al otro? Yo creo que si nosotros podemos hacer ese ejercicio, claramente tendríamos una sociedad con una salud mental mejor, porque todos los que nos hemos visto de una u otra manera sometidos a un estado de humillación, después algo cambia en nosotros, ¿ya? Como que si a mí me humillan, si a mí me pasa algo que me daña profundamente, yo necesariamente al otro día no voy a ser la misma persona. Y si no soy la misma persona, ya no voy a responder a lo mejor con la misma tranquilidad, con el mismo amor, con la misma paz que podría hacerlo, ¿ya? Nuestros niños ejercen violencia hacia otros niños porque la conocen. Si no conocieran la violencia, nadie ejercería la violencia hacia otro. Pero los niños la ejercen porque la conocen, porque la sienten, ¿ya? Y nuestra sociedad es tremendamente desigual e injusta muchas veces. Entonces eso acrecienta los problemas de salud mental, eso margina a muchos de la sociedad. ¿Cómo evitar esto? Porque suponte ya, cuando veíamos el video de esta chica en la micro, esta adulta mayor que la enfrenta con tanta rabia, con un odio, que te juro que yo le decía a Orlando, yo veo a esa señora y yo me asusto, es como de una película de terror, de verdad, como esa señora hubiese tenido un cuchillo, tiene una cara de mucho odio. ¿Qué pasa ahí con esa rabia? Que la señora
estaba ni metida en el problema, se había sido el conductor con otra señora. Según ella le había llegado un manotazo. Y se metió, pero entonces, ¿qué pasa? Es porque no asumimos las emociones en el momento que lo deberíamos hacer, tenemos algo reprimido que explota lo primero que pasa, o esa señora asocia a esta chica con no sé, con esta rabia de cómo está embarazada tan joven y cómo no lo evitó, no sé qué cosas pasan por refleja, ahí. O sea, mira, yo creo que una reacción de violencia de una persona refleja el estado de una sociedad, ¿ya? Primero. Ya. Entonces yo creo que todo lo que tú mencionaste, Mila, podría ser la alternativa que llevó a esa señora a llegar a ese nivel de violencia, ¿ya? Entonces, mira, el ejercicio que hiciste, Orlando, cuando hablaron de esto ustedes en la radio, a mí me llamó la atención porque hiciste un ejercicio de empatía que suelen ocurrir en nuestra sociedad, y un ejercicio compasivo también, que tiene que ver con que yo veo una escolar, veo que pone a discutirse, y ella sí, a lo mejor era chora, no sabemos, ya con el chofer, pero el acto inicial de rechazarla por ser escolar ya te dice algo. ¿Y qué hizo el Orlando? Yo escuché en la radio cuando dice, yo fui a escolar, po. Obvio, todos lo fuimos. Y yo me acuerdo cómo me trataban los micreros, sí. ¿ya? Yo antes trabajaba en San Antonio y me iba todos los días en la mañana, y yo una vez me fui en una micro donde el chofer, nosotros sabemos cada cuánto pasa la micro y cuánto se demora hasta San Antonio para llegar al colegio, por ejemplo, los chiquillos. Entonces, nosotros tenemos en Chile un problema de desescolarización importante, o sea, de deserción escolar súper importante. Y yo vi, y el chofer de aquí hasta San Antonio no paró ni una sola vez a nadie que estuviera vestido de escolar. Ah, sí, era un clásico. A nadie. Si había gente vestida no de escolar, él paraba, pero si había un escolar en el paradero, pasaba de largo. Entonces, cuando tú ves eso, ya esa desidia, lo voy a dejar ahí, sabiendo que ya no va a llegar a la hora al colegio. Si yo lo dejo ahí, no va a llegar a la hora al colegio. Entonces, el nivel de violencia y ese ejercicio empático que hiciste, Orlando, de decir, yo fui a escolar, pues yo me acuerdo. Y yo creo que a todos los que nos pasó en algún momento esa humillación, todos podemos rememorar ese momento y decir, sí, pues a mí también me pasó, y a mí también me pasó, y a mí también me pasó. Entonces, en el fondo, si nosotros lográramos ya hacer ese ejercicio empático con las situaciones cotidianas de la vida, ya como poder visualizar una acción, ya, y uno decir, pucha, la chiquilla ya la están molestando, y que yo lo he hecho en algún momento aquí, que es como, ya yo le pago el pasaje, listo, déjela subir, yo se lo pago. ¿Cuánto te va a costar? 400 pesos. Sí. Y sin entrar en mayor conflicto. Y listo. Nos ahorramos la discusión, la niña se va a sentir acompañada, acogida, va a bajar su nivel de estrés, el chofer se va a tener que quedar calladito porque ya le pagaron el pasaje para que se mete. Entonces, ese ejercicio solidario, empático, ciudadano, porque ser ciudadanía implica eso, pues sentirme con otros, porque si no soy un ermitaño que vive en el cerro. La individualidad no es funcional en una sociedad como la nuestra, donde vivimos todos apretados uno al lado del otro. ¿Ya? Entonces, como que en el fondo también ese ejercicio de entender que está el otro ahí y que yo con un mínimo gesto puedo colaborar al bienestar de toda esa micro. Bueno, en el fondo, si yo me paro y digo, ¿sabe qué? No se preocupe, yo le pago el pasaje a la niña. Listo. Sí. Perfecto, Cata, agradecidos como siempre de tu presencia. En un par de semanas más vamos a seguir conversando hoy de temas tan interesantes como este. Ya, muchas gracias, Muchas chiquillos, gracias. que tengan un buen fin de semana. Gracias.